arrancamos con las charlas de la Defensoría. Vamos a tener charlas durante todo el mes de diferentes temas. Hoy el tema por el cual convocamos a Mariana Moyano, que es periodista, docente universitaria, sos comunicadora social además, ¿no? Estudié comunicación. Exactamente, es en el marco de las redes, de lo que está pasando hoy en Internet, hablar de la posverdad, qué es verdad y qué no es verdad en la nueva lógica comunicacional. Mariana es autora de un libro que se llama Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet, así que sabe mucho del tema. Si te parece, arranquemos pensando, ¿nosotros usamos las redes o las redes nos usan a nosotros, Mariana Moyano? Bueno, este es un debate que en comunicación se da muchísimo y tiene nombre, se llamaba, quienes estudiaron comunicación pasaron por ahí, se acuerdan de la lógica de los apocalípticos y los integrados, es un debate que viene de los 60, 70, y en realidad también hay una corriente que lo que propone es una mirada más desde el punto de vista de la lógica de la cultura, es decir, que algo no es automático ni lineal, sino que hay como un engarce en la construcción. En los medios se da. En el caso de las redes sociales es un poco más brutal, primero porque fue muy rápido. Pensemos que esto no tiene más de, como cosa hipermasiva, tiene 10 años, 15 años. Todavía está en el comienzo, digamos. Recién está empezando y sin embargo ya estamos en el momento de empezar una etapa nueva. O sea, es algo muy vertiginoso y lo que tiene es que impone una lógica de funcionamiento que derrama para todos lados de una manera mucho menos explícita que en el caso de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, tienen una forma de funcionamiento, no quiero ni extender demasiado ni detenerme en ese solo punto, pero hay una forma de funcionamiento que vos te vas dando cuenta que hay una especie como de mapeo del funcionamiento del cerebro humano. Entonces detectan una cantidad de comportamientos que hacen que después uno actúe en consecuencia con eso, sin siquiera ser consciente de que está funcionando de eso mismo. Por ejemplo, todos sabemos que a los seres humanos lo que más nos irrita es lo que más nos queda grabado. Yo vengo y te digo 10 cosas lindas y a vos te va a quedar fijada esa una que te diga mala. Bueno, sobre eso opera la lógica de funcionamiento de las redes sociales y por eso se habla de la polarización. Vos lees, pero te quedás enganchado en lo que te dijeron mal. Y ahí es donde empieza todo el funcionamiento troll, la lógica de empezar a quedarse enganchado, contestando y demás. Entonces, conociendo eso uno dice, sí, yo las uso, pero siempre y cuando sepa que eso está pasando, porque si no lo sé me están usando a mí. Entonces, es un engarce que se da, digamos, de las dos cosas, se usan y somos usados, pero no porque hay un malo que dice, ahora vos vas a actuar de esta manera, sino porque hay un funcionamiento que se comporta exactamente igual que la lógica psicológica de las personas. Entonces, conocer eso para mí es lo más importante, entender que eso está y ahí poder decir, bueno, una vez que soy consciente de que esto funciona, saber cuándo decir basta. Porque si no, incluso ahora hay casos de adicción, digamos, se trata de la adicción a las redes del mismo modo que la adicción al alcohol o a cualquier sustancia peligrosa. Entonces, hay un tema ahí respecto al funcionamiento. Usamos, pero hay con un límite, podemos llegar a ser usados si no conocemos que funciona de esa manera. Uno ve cómo está configurado el escenario comunicacional de los últimos 10 años y ve que la mayoría de la gente accede a ciertos contenidos que lo que hacen es confirmar lo que ellos ya creían previamente, lo que se llama el sesgo de confirmación, que uno al margen de la información, uno no busca información neutral, sino que busca información que responda a la ideología previamente. ¿Vos crees que con esta lógica de redes, en donde se democratizó la comunicación y hay muchos nuevos medios de nicho, esto es algo que se exacerba y que va a quedar para adelante? Mira, la prueba de que hay un problema ahí a pensar es a lo que está pasando ahora con la construcción de las imágenes de inteligencia artificial. Es mucho más complejo incluso que con una información, porque uno en general, vos por tu trabajo, yo por el mío, cuando estamos hablando de esto pensamos enseguida en la confirmación del dato político. Sí, claro. O sea, lo que decimos es, bueno, cuando uno habla de sesgo de confirmación pensamos en fulanito, va a pensar que tal hizo mal y que menganito hizo mal. O sea, según cómo está parado uno políticamente, bueno. Pero con el tema de la inteligencia artificial está pasando algo incluso más serio, porque ni siquiera es una mirada tradicionalmente de la política. El otro día que se conoció la imagen que cuesta decir, uno dice foto, no es una foto, es una imagen construida de la campera del Papa. El Papa Francisco con un camperón deportivo. Con un camperón deportivo. Si vos
no ampliabas eso y mirabas exactamente los detalles, para decirlo en griego, te la comías. Sí, claro. O sea, entonces, el sesgo de confirmación ahí ¿dónde está? En que no sabes cuál es la verdad. Entrás. Entonces, de ahí pasemos a todo lo que son teorías conspirativas, bueno, los antivacunas que vimos en la pandemia, los terraplanistas y demás. Pero lo que digo no es que haya un grupo de tarados que no saben leer lo que está pasando, es que con la información es tan inmenso lo que está sucediendo con la información en una imagen, que si alguien no aclara, che, guarda que esto del Papa lo hice yo, construido con inteligencia artificial, a los 15 minutos de eso, el planeta literalmente creía que eso era una foto. Entonces, el sesgo no es solamente fulanito es malo y entonces yo confirmo lo que pienso porque esta información me sirve, o tal o al revés. O en todo caso, la información que me sirve para decidir políticamente. Es mucho más, no quiero decir la palabra grave, sino importante, porque en realidad, digamos, lo que puede terminar pasando, que es a mí lo que más me interesa del fenómeno de la inteligencia artificial, es el tema de con qué contrasto para saber si eso que estoy viendo es verdad o no. Entonces, el sesgo de confirmación termina yendo como un paso más respecto de qué es mentira y qué es verdad. Hablando de qué es mentira, uno ve que, bueno, el uso de la mentira como herramienta política se usa desde siempre, desde que hay historia, pero hoy vemos que por la facilidad que tiene uno para acceder a cierta información y sobre todo para la dificultad para saber qué información es fidedigna y cuál no lo es, proliferan las noticias falsas. ¿Hay alguna manera, qué le recomendarías a cualquiera de los que está acá que se quiere informar para acceder a una información que, digamos, por más que siempre parte de una ideología determinada, en este caso está ajustada a los hechos de mínima? Por lo menos preguntar de dónde viene, quién te dijo. Sobre todo porque ahora hay una tendencia, hay un libro que se llama La muerte de la expertise, que lo que plantea es interesante porque dice, hasta hace no mucho, 40, 50 años, existía la figura de la cita de autoridad. Los periodistas tenemos eso, bueno, tenés que confirmar con una fuente que sea una fuente de autoridad. Entonces, si yo quiero hablar, no sé, de ciencia de comportamiento molecular, voy a hablar con alguien, no voy a... Y sin embargo ahora lo que está exacerbándose es una cultura yoica, ¿no? Bueno, pero es mi opinión, tenés que respetarla. Bueno, pero eso tiene un límite. Yo no puedo respetar tu opinión sobre las moléculas si no estudiaste algo vinculado con esa disciplina. Pero cuando vos no lo respetás, alguien se ofende. Entonces, como eso es tan sutil, si yo no confío en vos, no confías en entraste en una discusión de otro orden. Entonces, lo que yo diría es, cuando se trata de información, que hay algo en juego, bueno, ¿de dónde salió? Es difícil eso, porque cuando nosotros estábamos trabajando solamente en un terreno comunicacional mediático, como muchas veces me dice territorio, o sea, en un territorio mediático, ahí vos tenías un grado cero del origen de la información. Podías decir, lo dijo tal medio, tal periodista, y en todo caso la cadena se iniciaba ahí. Ahora en el mundo de las redes sociales, ¿cómo encontrás el grado cero de lo que se viraliza? ¿Dónde vas a decir, eso original que se dijo no es del todo cierto? Es difícil, entonces por lo menos tratar de buscar dónde se originó. Lo que pasa es muy difícil porque estamos en una situación de mucha vulnerabilidad, porque somos nosotros y un teléfono. Y nadie para protegernos. Y te sumo algo más, no solamente somos nosotros y un teléfono, sino que hay un montón de medios de comunicación que, al revés de lo que pasaba antes, hoy se cuelgan de la información que consiguen en las redes. Exactamente. Con lo cual, y muchas veces de forma maliciosa, pensando, a veces puede ser por torpeza, contribuyen a la desinformación directamente. Total. Ponen en pantalla grande un mensaje que claramente es falso. Lo que pasa es que está buenísimo lo que vos planteás, porque en general nosotros tenemos la cabeza como muy formateada y pensamos que el poder de la comunicación sigue estando en los medios, ¿no? Entonces decimos, bueno, las redes reproducen esa mentira de los medios de comunicación. Hoy es exactamente al revés. Los medios, Twitter es la cablera del periodismo, no en la Argentina, en el mundo entero. Leí hace poco tiempo, hace un año por ejemplo, que un diario como el New York Times, tal luego, tuvo que, lo que ellos pensaban hacer es lo siguiente, ellos tienen un sesgo básicamente demócrata, ¿no?
Entonces querían ampliar un poco y empezar a convocar a voces que tuvieran que ver más con el Partido Republicano, incluso para generar como debate en sus páginas de opinión. Ampliar un poquito. Ampliar un poquito y generar polémica, obviamente que les conviene, el clickbait y demás. Eso es un diario por suscripción y todo eso, pero es un diario poderosísimo, pero también pelea contra los monstruos de las redes sociales. Entonces ellos crearon eso y convocaron a una gente que eran varias editoras, entre las dos mujeres, editoras de las páginas de opinión para que generaran esos contrapuntos. Una de ellas hizo eso y le dijeron tantas barbaridades en Twitter que terminó renunciando con una carta donde decía, si ustedes, le decía al New York Times, si ustedes van a permitir que la gente en Twitter haga eso con el New York Times, ¿a dónde están yendo los medios de comunicación? Bueno, es un ejemplo, como decís, el New York Times tuvo este problema con la gente en Twitter. Entonces hoy Twitter, que es la comunidad más chiquitita, más políticamente, digamos, la que habla básicamente de política, o sea, no es la red social más famosa y demás. Sin embargo, eso que pasó de críticas a una editora de opinión del New York Times afectó al diario más poderoso del mundo. Bueno, algo está pasando ahí que no tiene que ver con esto de los poderosos son los medios. Ya más o menos. Ahora, ¿cómo combatir la desinformación? Porque no solamente se utiliza con fines políticos, se ha utilizado incluso para iniciar guerras, la desinformación y la manipulación de la información, sino que también, si uno se pone a ver, es un negocio. Muchas veces los medios, sobre todo los más chicos, hacen plata con las visitas, con los clics. Total. Y nada garpa más que un título ganchero que muchas veces sea una enorme fake news que te sorprende tanto que haces clic. Sí, de hecho hay como un juego en muchas redes que a mí me divierte, que es, por ejemplo, ¿cómo se llama el perro de X famosa? Entonces siempre hay uno que pone, el perro se llama fulanito, no hagas clic. Como esta cosa de burlarse un poco. Pero fíjate que nosotros fuimos criados, en el periodismo se suponía que la lógica era la de la pirámide invertida, ¿no? Entonces dábamos la información en el primer párrafo. O sea, lo más importante arriba. Lo más importante arriba de todo. En este caso, no, murió. La pregunta para que vos hagas clic. Claro. Y entrás como un chorrito y al final, o sea, el último párrafo quizás está el nombre del perro de la famosa, pero... Yo critico, pero confieso que entro. Uno critica y entra, uno critica y lo hace. Claro, al final contribuís igual que el que se lo cree. Es que, bueno, volvemos a lo inicial. Uno usa, pero también es usado, porque la pregunta sería, ¿cómo me salgo individualmente de una lógica que tiene a 10.000 millones de cuentas? O sea, hay más cuentas de redes sociales que personas en el mundo. Y es lógico, porque uno a veces tiene 2 o más cuentas que cada, entonces sí. Puede ser. Pero ¿cómo te salvas de eso? Para mí siempre yo insisto con una cosa medio antigua y como una especie de pedagogismo medio tonto, pero para mí los estados no pueden regular eso, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer los estados es generar las instancias de ciudadanía digital, como un poco para generar algún grado de anticuerpo, que se conozca mínimamente qué es lo que estás haciendo, porque después tenemos casos, o sea, digamos, ahora en Estados Unidos se está judicializando, hay una class action, se llama, que son acciones colectivas, sí. Y de varios padres, de chicos, que tienen o adicción a las redes sociales o incluso se terminaron suicidándose. Y en Inglaterra, el caso de una chica que sentó jurisprudencia porque el padre llevó a las redes sociales a juicio y la corte le dio la razón. O sea, si uno no empieza a ver qué hacer con eso, uno no, los estados, digamos, individualmente las personas somos vulnerables a eso. Entonces, me parece que tiene que haber una cosa más de acompañamiento que sea más general. Se habla mucho de la neutralidad de la red, que uno fue viendo que, bueno, se fue demostrando que es absolutamente falso, que los buscadores privilegian ciertos contenidos por sobre otros. Así que... Sí, ahí hay que como cambiar el modo de mirar, digamos. Nosotros cuando pensamos en la neutralidad, en el territorio mediático, lo que pensamos es en la palabra dicha, o sea, o en la adjetivación frente a determinado suceso, o en la selección de información para construir el relato de ese suceso. Por ejemplo, voy a decir una cosa como un ejemplo típico. Si uno le dice a Macera almirante, es una forma de abordar el tema. Si uno le dice dictador, es otra. Con la sola forma de nombrar, ahí vemos que la objetividad no existe, sino que según como cada uno cuente un acontecimiento, está
diciendo qué posición tome, aunque no lo diga, estoy a favor, aunque no se parte de una adjetivo. posición, ¿no? Se parte de una posición siempre. En el caso de la red, no funciona así, porque los que son los dueños de la red no hacen circular contenido. Lo que hacen circular lo que tienen es la autopista por la que los contenidos circulan. Ahora, por un lado tenés la jerarquización de esa información, por ejemplo Google, ¿no? Que jerarquiza de determinada manera y los medios van preparándose para poder estar tal cual lo pide el buscador de Google para que te ponga arriba. O sea, los medios están dependiendo de Google. Claro, no para que Google te ranquee bien en el buscador, los medios utilizan cierta forma de publicar esa Exacto, información. llaman tags y demás, pero bueno, no importa, es la manera en que... Pero además hay otra cosa, sobre todo se ve mucho en YouTube y eso es lo más estudiado. Los algoritmos son cajas negras, son zonas oscuras, nosotros no sabemos cómo está eso, pero cuando vos haces el ejercicio, Sí. tanto en Facebook como en YouTube, lo que vas viendo es, si vos empezás buscando dietas vegetarianas, Sí. y le das siguiente, ok, el algoritmo, terminás en los fanáticos veganos que salen a pegarle a gente porque come carne. Y si vos empezás buscando referencias políticas de derecha, terminás en el Ku Klux Klan. O sea, Vos sí que te vas llevando. claro, sí, no lo está estudiado, no es que funciona así. Entonces, vamos a decirlo rápidamente, así rústicamente y mal, por izquierda o por derecha, el algoritmo te va llevando a lo que es más ultra. Por eso se habla de la polarización en la era de las redes sociales, porque la autopista te va a llevar, no es que te mantiene en la zona moderada de la información, te tironea más a lo que sería como lo más morbo, si querés, de eso, lo más extremo de eso. Entonces, ahí empieza la discusión. Bueno, ¿eso es contenido o es la autopista? ¿Qué es el algoritmo? ¿Me da contenido? No, el contenido no lo hizo YouTube, lo que lo subió fulanito. Sí, pero el algoritmo me lleva a ver eso. Bueno, y ahí empieza la discusión de si son o no son contenidos, que el mundo todavía no se ha puesto de acuerdo, pero... Vos estás diciendo lo del algoritmo, que es muy cierto. Yo, la verdad, venía pensando, a veces siento que el algoritmo de YouTube me conoce más que yo mismo, porque yo digo entro que... y hay 5 videos que quiero ver inmediatamente. Bueno, yo digo que siempre juego con eso, pero digo que mi marido es el algoritmo de Spotify. Sabe exactamente lo que quiero, en qué momento lo quiero. Bueno, es un poder ese. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿No? ¿Te preocupa que voluntariamente todas las personas decidan publicar sus datos personales, entrar a las redes sociales, mostrar su intimidad? En algunos casos, vieron que ahora hay una herramienta que tiene WhatsApp cuando no querés escuchar audios, que se lo reenvías y te transcribe todo eso. Uno no sabe dónde queda toda esa información, ni la información, ni los audios medio complicados que uno pasa, ni toda esa información que está transcripta. ¿Te preocupa que todos voluntariamente le demos toda nuestra información a internet? No me preocupa porque no quiero ser una vieja huraña y entonces, qué sé yo, entiendo que el mundo cambia y bueno, qué sé yo, ¿te preocupa viajar en avión? Bueno, qué sé yo, ahora se viaja en avión, antes se viajaba solamente... Pero entonces te cambio la pregunta, ¿no crees que...? No, pero lo que sí me preocupa es que nosotros creamos que ahí no pasó nada, ¿no? Claro. Eso me preocupa. Somos conscientes de lo sensible que son esos datos. Exactamente, eso me preocupa. No me preocupa que lo hagamos. Lo que sí me parece es que me preocupa si no lo hacemos a conciencia de que lo estamos haciendo. Totalmente. Entonces, digamos, si uno dice, pero ¿cómo me van a pedir que yo ponga mi DNI? Bueno, amigo, pero si a Zuckerberg ya le diste todo, o sea, ¿qué te cuesta poner tu DNI en el censo? Ponele, que ni siquiera se pone DNI, pero quiero decir, como algo... Hay como una especie de... Todavía seguimos pensando como que quien te escucha es tipo la película... ¿Cómo era esa que habla del espía que te escucha por teléfono, que busca contenido? Me mataste. ¿Sabes la llamada? Pero no. No sé qué de los otros, algo de los otros era. La vida de los otros. La vida de los otros, eso. Entonces tenemos como esa idea de la Guerra Fría, que hay alguien escuchando qué le voy a decir a no sé quién, como si lo que yo le dijera a mi tía Norma fuera importante. O sea, al algoritmo no le importa qué estoy diciendo, lo que le importa es cruzar mis datos, o sea, lo que le importa es saber que yo vine de Palermo para acá y a dónde me voy ahora y de qué estoy hablando. Entonces Instagram me puede ofrecer, si vio que paré acá, libros.
o sea, no le importa si yo me voy a comprar El Capital de Marx o un libro de Hitler, no le interesa eso. Le interesa cruzar la información. Y eso es lo que digo, que seamos conscientes que le estamos dando toda nuestra información. No para irnos a vivir al bolsón y cortar la señal de Wi-Fi, simplemente para ser conscientes de que lo estamos haciendo. Es inevitable. Pero después no pensemos que el problema es que alguien me toque el timbre, digamos. Como entender eso, que me parece que todavía no está, yo lo digo así para exagerar, pero me parece que no está como del todo claro eso todavía. Yo, bueno, en el libro de Mariana, que aprovecho nuevamente para contarlo, se llama Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Hablas un poco sobre, de hecho lo dice en el propio título, algunos sujetos que hoy uno se puede cruzar en las redes sociales que no son personas. Hablamos de bots, hablamos de trolls. Antes hablabas de la avenida de la información. Hay algunos agentes, no sé si decir agentes de tránsito, que hay en el medio, que no sé si la gente es consciente de que gran parte de las personas que uno ve en las redes sociales no existen. No, pero cosa es que eso es lo que a mí me preocupa menos todavía, porque un bot, no sé si nosotros tenemos en la Argentina un caso muy simpático de una noche de sábado, que fue la noche de las caricias significativas. Sí, claro. Si lo digo brevemente, porque para quien no conoce, resulta que una noche de sábado, que la gente que está en Twitter en general somos personas muy aburridas, entonces hacemos poco y estamos mucho ahí. Y de pronto se empezó a convertir en trending topic caricias significativas para ti, Mauricio. Entonces empezamos a entrar y obviamente alguien había pagado a una granja de bots para saludar al que entonces presidente Mauricio Macri, pero claro, al traducir se ve que era una granja de a saber qué país qué sé yo, que no manejaba el español. Entonces empezaron a aparecer cuentas falsas y era una especie de elogio a Macri que era caricias significativas. Se descubrió que eso fue muy gracioso porque aparte estaba mal hecho, entonces terminó siendo algo gracioso. Eso lo detectás tan fácil que hoy estamos acá riéndonos. No, eso es muy evidente, pero hay algunos que no son evidentes. Bueno, el segundo paso es lo no evidente, que es el mecanismo más de troll. El troll es una figura que tiene vida hace cientos de años en la literatura fantástica, que son los que, el troll cómo funciona, en grupo, y si alguien leyó El Señor de los Anillos, son los que van y molestan en grupo. O sea, van a molestar al que está llevando la acción de la narrativa adelante. Entonces van y molestan en grupo. Son más anónimos y le llamamos trolls a los que se dedican a eso. Ahora, lo que a mí me parece más interesante y también como para observar más es cuando uno, que no es ni bot ni troll, se comporta como si lo fuera. Que aparece mucho en la lógica del scratch. Vos ves que uno se prende, te sumás, sigue, como encima ese al que estoy scratchando está en la lógica de la polarización actual enfrente, yo me sumo, le agrego, tengo que ser más picante que el que acabo de leer. Bueno, y eso para mí es un comentario, pero en la red completa es una catarata. Y esto es el funcionamiento de troll. Entonces, yo jorobo con esto del troll es el otro, ¿no? Como tomando el eslogan de la patria del troll es el otro. Sí. Bueno, no, el troll somos todos, digamos, ¿no? Que me parece que es eso también como que yo lo que quiero decir es todo el tiempo estamos haciendo esto, funcionamos así, ok, pero date un ratito para pensar, guarda, ¿vale la pena sumarte a este scratch? ¿Vale la pena salir a cuestionar? Y ahí a mí me pasó haciendo el libro que dije, che, loca, vos también te prendías en esto. Entonces, ¿vos también actuaste como troll? Exactamente, claro. Sí, yo ¿Vos también troleaste? Claro, por supuesto, hasta que lo hice como más consciente dije, ¿vale la pena dar esta batalla? O sea, tengo tantas ganas de pelearme por esto. Entonces ahí me di cuenta y empecé como a elegir mis batallas. Digo, bueno, sí, hay cosas que yo creo que hay que discutir en las redes sociales porque para mí hoy es un territorio igual que la calle. Es un lugar donde hay que estar, como los otros, ¿no? Pero hay que estar. Pero no pelear todo el tiempo por todo y opinar de todos los temas sin... O sea, eso es como lo que aprendí, como decir, bueno, yo esta batalla voy a dar. Las otras no sé. Y ahí es donde voy a decir, yo también fui troll, ¿viste? No fui bot, pero fui troll. ¿Cuál currículum? Total. Estoy troll recuperada, ¿ves? Mariana, ya saben, es periodista. Yo también quiero preguntarte por el desafío que tenemos los comunicadores
a la hora de hacer nuestro trabajo, teniendo en cuenta que hoy cualquiera con un celular, un mensaje bien pensado y quizás una estética que esté buena, genera infinitamente más repercusión que cualquier periodista serio que la verdad está chequeando los datos. Es como que los periodistas, por hacer, en el mejor de los casos, bien nuestro trabajo, no somos tan divertidos, no tenemos tanto punch. Del otro lado hay un pibe o una piba que quizás no le interesa, no tiene el rigor a la hora de hacer el oficio y genera obviamente infinidad de vistas. Sí, sí, eso es un tema con lo cual uno está todo el tiempo, que es como una... Hay gente que le gusta hacerlo y se engancha más, hay gente que no, pero está bueno. La red te pide, ¿viste? Te pide, contás algo y que tenés que seguir contando más. Y entonces es cuando, bueno, ¿hasta cuándo sigo contando? O sea, ¿viste los famosos que no saben cuándo decir basta? Me parece que a los periodistas a algunos también les pasa. Y es hasta cuánto te expones vos para que eso se convierta en contenido. ¿Hasta cuánto peleas con un influencer que está haciendo algo que es mucho más exitoso que vos? Me parece que eso es como una lo que sí creo es, primero, que yo creo que hay que estar ahí. En las redes hay que dar la batalla de... Me parece que hay que darla, sí. Lo que a mí me parece también como más probable en nuestro caso, por lo menos algo que a mí me pasa mucho, es que hay una especie como de demanda, como está instalado que todos tenemos que opinar de todos los temas y que es absolutamente lícito y da resultados el exponerse, como que te piden que vos opines, pero no dijiste nada de no sé qué tema. ¿Y por qué debería? ¿No? Lo raro es hablar de todos los temas. Claro, pero eso hoy está como... se da por sentado que vas a opinar de todos los temas. Y a mí me agreden más por lo que no digo por lo que callo que por lo que digo. Sí. Entonces decís, bueno, pero me parece que tiene que ver con el ecosistema que estamos viviendo, que es una cosa de, bueno, como la opinión, yo le llamo la opinión delivery, ¿viste? Es como te pido opinión por aplicación, una especie de pedido ya, pero de la opinión. Mandame tu opinión. Y a lo mejor no tengo ganas de, o no sé. Yo a veces digo, no sé de este tema, cínica, ¿entendés? Como, eso me parece rarísimo de la época, para los periodistas. Hay gente que está esperando tu comentario para bardearte, o hay gente que está esperando tu comentario para saber qué va a pensar. Exactamente, como una respuesta. Entonces vos, en esto que estamos, tenés todo el combo de lo que venimos hablando. O sea, si vos querés mi opinión para confirmar tu opinión, es sesgo puro. Si vos querés mi opinión para bardearme, es troll puro. Si vos querés mi opinión porque creés que te puedo opinar de todos los temas, es la muerte de la expertise. O sea, en ese pequeño gesto de dame tu opinión, y encima cuando alguien dice no sé, como que te digo porque me pasa. Y queda mal, digamos la verdad. Queda mal. No, decir, un periodista no puede decir vos trabajás en la radio y llegás a decir no sé y te miran como ¿qué hiciste? Exactamente, te retan. Cuando yo lo empecé a hacer y dije, bueno, que me saquen, pero no sé. No, hay temas de los que yo no sé. O sea, me pasó esta semana con el tema de la suba del dólar y demás, que sentía como que había una especie, bueno, hay que pronunciarse, ¿viste? Bueno, yo no sé lo que hay que hacer con el dólar, la verdad no lo sé. Bueno, no sé quién lo sabe, la verdad. Bueno, pero viste que si vos no tenés la posta, pareciera como que estás haciendo mal trabajo. Bueno, a vos te pasa lo mismo. Pero claro, entonces, lo que digo es que, bueno, van pasando gestiones distintas y los problemas siguen, con lo cual no sé quién tiene la posta. Opina. Y eso, más allá de lo que yo me pongo como referencia, pero para contar una experiencia nomás, pero hay ahí algo donde te quedás pensando, ¿viste? Decís, yo actuaré igual, me comportaré de esa manera, ¿cuánto de lo que la plataforma me propone yo lo absorbo como que es lo dado y debe ser así? En esas preguntas para mí está la enseñanza de lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy. Mariana, si, al menos por la mía, la última, si vos querés después cerrar con lo que tengas ganas. Como quieras. Te quiero preguntar por la industria del odio. El hecho de que el odio garpa tanto, se sabe, uno vio en algunos informes de Facebook cómo proliferan ciertos discursos porque generan infinitamente más repercusiones que otros. ¿Te preocupa que eso avance y sobre todo que las redes sociales lo fomenten y lo dejen tan fácil, no? Sí, y sobre todo, sí, claro, me preocupa porque después se convierte en el discurso, en relato habitual. Uno los va asimilando y cada vez lo ves como algo más normal. Sí, pero me parece que ahí la mejor herramienta que tenemos, quienes no queremos participar de eso, es no solemnizar ciertas discusiones.
me parece que si nosotros le ponemos como discurso cerrado y le echamos llave a ciertos derechos que nos parece que tenemos que seguir consiguiendo, me parece que ahí como que lo que hacemos es expulsar al que quiere hacer una pregunta, y ese expulsado se puede terminar convirtiendo en un odiador. Hablo de cómo funcionan las... Entonces para mí es como, en lugar de polarizar con ese odiador, yo lo que intento hacer es bajarle el tono y hacer más preguntas que explicaciones. Y ahí casi que termina pasando como en una discusión con una pareja, digamos, ¿no? Cuando uno se está discutiendo con una pareja, como que vos, porque vos, y la escala termina en un portazo, ¿viste? Claro. En cambio, cuando alguien está diciendo, pero para, ¿por qué decís eso? Si el otro sigue gritando, desacopla, o sea, acopla, mejor dicho. Entonces ahí me parece que es un ejercicio, ¿no? Como para decir, ¿cómo desactivo eso? Tirando el violín más, me parece que la escalada no para. Como quebrar en el sentido de romper la lógica del funcionamiento. Entonces, me preocupa porque me parece que, bueno, tenemos experiencias en el mundo que terminan en experimentos políticos terribles. Sí, claro. Con daño concreto para las personas de carne y hueso, digamos, no es algo que ocurre en una especie de tierra, de nubes. Para mí el ejercicio ciudadano de hoy es romper eso, romperlo bajando el tono, bajando. Si el otro que se quede gritando solo. Si uno quiere ver las consecuencias, puede googlear lo que pasó con QAnon en Estados Unidos, la toma del Capitolio, la toma en Brasil, el intento de golpe en Brasil, y cosas que, bueno, a priori parecían imposibles. Presidentes. Claro. O sea, cuando vos llevas a un troll de presidente, la consecuencia del día siguiente no es un tuit, es una decisión política con muertos. Entonces, la escalada hay que bajarla si uno no quiere participar, pero no tirando más del violín. Pero no es que no funcionó. Quienes jugaron a bajar la escalada tirando del violín, les fue mal. Bueno, entonces habrá que probar la otra cosa. Muchísimas gracias, Mariana Moyano, periodista, comunicadora social. ¿Estás en Radio 10? ¿A qué hora? Estoy en Radio 10 a la noche, de 8 a 10, y ahora estamos en Radio Extra de 3 a 6 de la tarde. Y tengo mi podcast, ¿Cómo se llama? Uno se llama Anaconda con Memoria, está en Spotify y en YouTube, en todas las aplicaciones. Y el otro se llama Es al Revés, que también está en Spotify y en YouTube. Hago muchos podcasts y es el lugar donde la gente no grita. Muy bien, eso es lo que queremos todos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.